7:05. Bienvenidos al segmento de opinión. La baja en los precios del petróleo ha sido motivo de análisis en las últimas semanas. Los ingresos extraordinarios se han reducido. El colchón por los excedentes petroleros ha tenido una considerable reducción. ¿Cómo afecta esto en el presupuesto del Estado y en los proyectos de inversión que el gobierno tiene? Analizamos el tema con nuestro invitado. Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica. Señor ministro, como siempre, un gusto tenerlo. Buenos días y bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Antes, primero quisiera que podamos ver el análisis que han hecho en estos días y las cifras que se han dado para poder desarrollar el tema en lo que tiene que ver con los precios del petróleo. Primer semestre, el precio del crudo dejó un colchón de $200 millones. Para fin de año, bajará a $50 millones. En diciembre del 2013, $90.35 millones por barril. Marzo del 2014, $96.5 millones por barril. Junio del 2014, $98.9 millones por barril. Septiembre del 2014, $87.6 millones por barril. Señor ministro, su reacción ante estas cifras que evidenciarían que estamos afrontando una crisis o que vamos a afrontar una crisis en los próximos meses. Bienvenido. Buenos días a todas y todos. Bueno, es importante comentarle a la ciudadanía que el Ecuador no está afrontando una crisis. Indudablemente tenemos un margen de maniobra menor, pero eso no quiere decir de ninguna manera que tengamos problemas. Aquí hay que ser absolutamente claros. Si uno coge el promedio del precio del crudo entre enero y agosto de este año, este fue de alrededor de unos $94 por barril. El precio proformado para todo el año fue de $86.4 por barril, lo que quiere decir que en lo que resta del año los precios de petróleo tendrían que caer bastante por debajo de los 72, 71, $70 por barril para que el presupuesto tenga alguna afectación. Eso como primera información. Entonces, el presupuesto está perfectamente financiado, no tenemos problemas de ese tipo. Segundo, indudablemente en los últimos días se ha podido ver que la coyuntura de los precios de petróleo se ha mantenido a la baja. ¿Qué quiere decir esto? Por cada dólar que exportamos, por cada dólar que producimos, el mercado nos está pagando menos. ¿Por qué? Porque está aumentando la oferta en otras partes y la demanda no ha crecido a la misma velocidad. Los Estados Unidos, por ejemplo, están llevando adelante una extracción de crudo con nuevas tecnologías, lo que ha permitido aumentar la oferta de crudo dentro del mercado, pero la demanda no ha crecido al mismo nivel. Entonces eso ha afectado a que los precios tengan una presión hacia la baja. ¿Qué tan importante es esto para las finanzas públicas? Bueno, primero es importante decirle a la ciudadanía que de un presupuesto de un poco más de $34.000 millones para este año aprobado por la Asamblea, los ingresos petroleros representan un poquito más del 10%. Un poquito más del 10%. Diferencia sustancial a cómo se manejaban antes las finanzas públicas. Una segunda cosa que es importante decirle a la ciudadanía es que nosotros somos absolutamente responsables en cómo se manejan los dineros públicos. Y aquí algo que es esencial. Antes de este gobierno, no sé dónde puedo mostrar este gráfico. A esa cámara, por favor, señor ministro. Claro que sí. Antes de este gobierno uno puede ver, es la relación ingreso permanente-gasto permanente, esta línea rojita. Antes de este gobierno, los ingresos permanentes no cubrían los gastos permanentes. ¿Qué quiere decir esto? Que se pagaban sueldos con petróleo. Antes de este gobierno se pagaban gasto corriente, sueldos con petróleo. Desde que inició funciones este gobierno, ustedes pueden ver que el ingreso permanente cubre el gasto permanente perfectamente. ¿Qué quiere decir esto? Que los impuestos, que los tributos, que los ingresos no petroleros son la principal fuente de financiamiento del presupuesto. Y que si baja el precio de petróleo no nos va a pasar lo que pasaba antes. Como se financiaban sueldos con petróleo, caía el precio de petróleo, no había dinero para pagarles a los maestros, no había dinero para pagarles a los médicos. Hoy ya no pasa eso, las finanzas públicas se encuentran absolutamente sanas. Perfecto. Ahora, el presidente durante su enlace de este sábado admitió que el escenario internacional se ha deteriorado un poco, según sus palabras. Dijo que cada dólar que baja significa $70 millones menos para el país y hasta ahora serían alrededor de $700 millones menos. ¿Qué implica? Menos obra y menos inversión. Escuchemos. El problema no es el gasto, el problema es saber gastar, compañero. Pero ahorita es solo gasto. Después vendrá la cosecha. Y sabíamos que el 2014-2015 estos megaproyectos, proyectos estratégicos, implicaban grandes desembolsos antes de entrar en funcionamiento. Es la parte final.
Entonces, 2015 está apretado a nivel fiscal. Calculamos, 2014 déficit 5%, 2015 déficit 5%, 2016 ya entran las hidroeléctricas, importamos menos combustible y subsidiamos menos combustible, entonces calculamos que el déficit será 3%, 2017 calculamos que el déficit será 1% y 2018 calculamos que ya habrá equilibrio fiscal. Estamos sembrando para el futuro, compañeros. Dos cosas importantes que ha dicho el presidente y que usted también, ministro, las ha reforzado durante todo este tiempo. El tener menos recursos provenientes de cada barril de petróleo que se vende implica hacer menos inversión. Esa sería, ha dicho el presidente, la variable que se va a modificar en caso de que nos afecte precisamente aquello, por el un lado. Y por el otro, hay quienes dicen, el problema es que el gobierno gasta mucho, no ven a la inversión como un gasto. Bueno, Mejor dicho, ven a la inversión como precisamente eso, como un gasto. creo que es importante comentar cuál es la relación de las finanzas públicas respecto de esto. Nuevamente me gustaría utilizar una ayuda gráfica, no sé si es posible. Este gráfico de aquí muestra al Ecuador respecto de América Latina en lo que llamamos gasto corriente, que no es malo, ¿ah? No es malo el gasto corriente, pero es el concepto más cercano a lo que todo el tiempo tenemos que hacer, el gasto permanente. Ustedes se van a dar cuenta que Ecuador se encuentra dentro del promedio de América Latina. Pero en inversión, evidentemente, Ecuador es el número 1 en inversión en América Latina y el Caribe. ¿Qué quiere decir esto básicamente? En Ecuador, durante más de 3 décadas, los gobiernos dejaron de lado la inversión pública. No se hacían carreteras, no se hacían hospitales, no se hacían escuelas. Proyectos tan rentables como las hidroeléctricas no se hacían porque afectaban los bolsillos de unas familias pudientes en el Ecuador. Este gobierno no tiene compromiso con ninguna de esas familias pudientes, todo lo contrario, nosotros nos debemos a nuestros mandantes, a los ciudadanos, y lo que estamos haciendo es lo que debió haberse hecho siempre. Grandes inversiones que son rentables y que en el futuro van a permitir tener más ingresos. Ahora bien, si la coyuntura macroeconómica se pone complicada, si la coyuntura macroeconómica se pone difícil, es importante decir que estamos absolutamente preparados. Lo hacemos todo debidamente programado. Primero, supongamos que hay un shock transitorio, es decir, los precios de petróleo tienen una bajada y luego vuelven a subir. Bueno, si es que hay un shock de corto plazo, lo que podemos hacer es utilizar el financiamiento que tenemos ya precontratado para que el presupuesto no se vea afectado. Es decir, acudir a préstamos externos. Es decir, acudir al financiamiento que en este momento ya tenemos prenegociado y, por ejemplo, supongamos, Dios no quiera, pase alguna catástrofe natural, tenemos líneas contingentes con el BID, con la CAF, para atender esos escenarios. Ahora, supongamos que el proceso es distinto, no es permanente, sino que es algo mucho más estable, de larga data. El Ecuador puede entonces ajustar un poco sus presupuestos de inversión. La enorme ventaja de tener un presupuesto de inversión tan grande, de tener presupuestos de inversión que son los más altos de América Latina y el Caribe, es que siempre podemos priorizar y tenemos escenarios de priorización. De igual manera, dirá alguien, pero bueno, si es que van a ajustar la inversión pública, entonces se va a afectar el crecimiento económico. La respuesta es, tenemos instrumental para compensar esos movimientos si es que fuera necesario y sostener el crecimiento económico. Aquí algo esencial. Ecuador en este año está creciendo alrededor del 4%, cuando Sudamérica está creciendo en promedio 1.8%. Sabemos lo que estamos haciendo, las cifras de empleo, de pobreza, de desigualdad muestran que la economía ecuatoriana se encuentra muy, muy bien, de manera muy sana y seguiremos así. Y de acuerdo a los informes del Fondo Monetario Internacional, el nivel de crecimiento para 2015 será de alrededor del 4%, igual al de el 2004. Ahora, la gran preocupación desde el lado de lo que ustedes llaman los analistas o los economistas ortodoxos, como los han denominado, es precisamente que nosotros no estamos guardando dinero, no tenemos ahorro para épocas de vacas flacas. Entonces, ¿qué va a pasar si es que, como usted bien manifiesta, el precio del crudo se mantiene bajo durante largos periodos de tiempo y no tenemos plata en el banco guardada? A ver, expliquemos un poquito qué es el ahorro. El ahorro tiene varias formas de expresarse. En economía usted puede ahorrar en cosas, puede en lugar de tener el dinero en el banco comprarse un terreno, comprarse una casa o puede tener el dinero en el banco. ¿Cómo se toman estas decisiones? Dependiendo de la rentabilidad y de lo que uno espera a futuro. Voy a explicarlo. Supongamos, como efectivamente pasa en el Ecuador, que hay proyectos que tienen rentabilidades del 23, 24, 25%. Los proyectos hidroeléctricos.
¿Dónde pongo la plata? ¿Pongo la plata al 0.3% como tenían antes esos gobiernos ortodoxos en el exterior? ¿O buscamos cómo ese dinero se inyecta en la economía ecuatoriana? Evidentemente hay que buscar lo que sea más seguro, más rentable, más adecuado para el país. Ahora bien, nosotros manejamos de manera muy adecuada la liquidez. Y aquí también quiero ser absolutamente claro. Antes de este gobierno, para que usted tenga una idea, en los gobiernos anteriores el promedio de liquidez, el promedio del dinero que teníamos en la cuenta del Ministerio de Finanzas y de todo el gobierno nacional era de alrededor de unos 120 millones de dólares más o menos. Había meses donde habían 40, 50 millones. En la actualidad esos saldos se encuentran en niveles de alrededor del 1.200, 1.400 millones de dólares. Pero eso significa que tenemos esa plata ahí disponible. Quiere decir que tenemos esa liquidez necesaria para, si es que fuera necesario, afrontar cualquier shock que venga. Pero aquí hay que ser absolutamente claro. Hay que saber utilizar esos recursos. Al igual que si a usted le pregunto, ¿prefiere tener el dinero en el banco al 3% o prefiere tener un negocio al 25%? Lo mismo le pasa a los gobiernos. Podemos tener el dinero en el banco o podemos tener un saldo razonable dentro del banco por si acaso pase algo, pero tratar de tener una inversión mucho más rentable para mejorar crecimiento y empleo. Para otros, la clave sería una mayor inversión privada, se ha dicho. Siempre es posible ir generando incentivos para impulsar el desempeño económico. Aquí quiero ser absolutamente claro, ahora tenemos además más y mejores instrumentos. Voy a explicar un ejemplo. Recuerde usted cómo hace 7 años no había inversión inmobiliaria en el Ecuador significativa. Gracias a la aparición del BIES, logramos que a través del crédito se otorgue financiamiento para que haya construcción, para que haya más oferta de vivienda en el Ecuador. El crédito es un instrumento tremendamente poderoso para impulsar al sector privado a que lleve adelante inversión. De la misma manera, ahora tenemos nuevos instrumentos para manejar la política crediticia y de esa manera también impulsar la inversión privada. ¿Estamos preparados entonces para afrontar una eventual crisis? Por supuesto que sí. Muy bien, muchísimas gracias, ministro, por habernos acompañado. Como siempre, un gusto tenerlo. Muchísimas gracias a todas y todos. Un buen día para usted. Nos vamos a una pausa y regresamos para hablar del futuro del Metro de Quito.